comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Este, igual, una disculpa porque no me veo, justo porque no sirve mi cámara bien, pero cualquier duda igual ya saben, al final lo podemos ver. Y bueno, voy a comenzar. En esta sesión lo que vamos a hablar es acerca también de la parte de asociación, pero enfocada más a la importancia de los polinizadores en los cultivos, ¿no? La siguiente, por Bueno, de manera general, ya les había comentado de esto al principio, existen diversos servicios ecosistémicos, ¿no? Que son beneficios de manera general que las personas obtienen de la naturaleza. Los servicios ecosistémicos están divididos en cuatro, que serían provisión, la regulación, culturales y soporte. Los servicios de abastecimiento son aquellos beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, tales como la madera, los alimentos, medicamentos, las energías renovables y fibras para hacer textiles, ¿no? Los servicios de regulación son aquellos beneficios que se obtienen a partir de la regulación de procesos ecosistémicos, ¿no? En esto está haciendo referencia a procesos ecológicos, tales como la purificación de agua, descomposición de residuos, polinización, control de enfermedades, regulación climática, entre otros. Culturales son aquellos que son beneficios inmateriales que las personas obtienen de los diferentes ecosistemas, tales como espirituales, estéticos. Por ejemplo, cuando vamos a algún bosque es muy diferente estar ahí, el cómo nos sentimos, a cuando estamos a lo mejor en una oficina de cuatro paredes eh, trabajando, ¿no? Y los otros serían los servicios ecosistémicos de soporte, los cuales engloban a los procesos ecológicos necesarios justo para que se produzcan los otros tres. Por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis. Este tipo de servicios ecosistémicos va a hacer referencia a los beneficios indirectos que también nos provee para el ser humano. La siguiente. Y como podemos ver, por ejemplo, en esta cuestión de los servicios de regulación, encontramos lo que es la polinización, ¿no? Que es muy importante justo para nuestros cultivos, como lo hemos venido viendo. La siguiente, porfa. Bueno, si nosotros entonces hablamos de un servicio ecosistémico acerca de la polinización, podemos decir que la polinización es un servicio ambiental para una agricultura sostenible, ¿no? Porque va a ser de forma natural que se va a polinizar cualquier flor. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de México, del total de las algunas especies que se están cultivando en México dependen en porcentaje muy alto de los diferentes polinizadores que hay, justo para que se creen este tipo de frutos y semillas, ¿no? Em, y, por ejemplo, según INEGI, muchos de los productos agrícolas que más se producen y que se generan por importancia de salud, económicos, alimenticios, pues tiene que ver justo gracias a la polinización. La siguiente, por favor. Bueno, pero en sí, ¿qué es la polinización? Bueno, la polinización de manera general es la transferencia del polen de las células masculinas desde los estambres. Los estambres son estos pequeños filamentos que se ven también en las plantas, es la parte masculina. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos alguna planta muy reconocida que es la lilí, tiene como unos estambres muy altos, ¿no? Son unos pequeños filamentos que al final tiene una pequeña bolita y son de colores naranjas o amarillos. Ahí se encuentra el polen. Esa es la parte masculina. Este polen tiene que entrar por la parte femenina, que se llama estigma, y en general todo este conjunto se le llama gineceo, que está compuesto justo por el estigma, el estilo que es un conducto y va a llevar el polen hasta los óvulos, ¿no? En sí el ovario. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cualquier polinizador va a llevar este polen o también se crea por acción del viento. Llega el polen a la parte femenina, perdón, y lo que hace es que se ensancha el óvulo, ¿no? Para justo crear estas semillas. Aquí se ve una imagen justo de cómo estamos dividiendo a la parte femenina y a la parte masculina, ¿no? La siguiente, por favor.
La siguiente, porfa. Bien, bueno, la polinización en sí puede ser llevada a cabo por diferentes vectores, ¿no? Podemos decirles que son factores, vectores bióticos, en este caso los animales, bióticos por bio, que significa vida, o también puede ser a través de factores y vectores abióticos, como el agua o el viento, ¿no? También la gran mayoría de plantas con flores dependen de los polinizadores, principalmente está dada por aquella que son los insectos. Normalmente nosotros cuando vemos algunos insectos y sobre todo le tenemos como más aprecio a las abejas, justo porque se hace como esta dinámica de promoción de las abejas, ¿no? De cuidar a las abejas, los polinizadores, pero en general hay muchísimos polinizadores. Yo les voy a hablar en esta clase como de manera general y mi compañera también, Ángela, va a abundar un poco más en el tema. Los polinizadores son muy importantes justo porque van de flor en flor, lo que van a ocasionar que se haga una fecundación cruzada de una planta de la misma, a lo mejor, especie con otra planta de otra misma especie. Entonces se va a hacer como intercambio genético, lo que les he comentado, ¿no? Y esto es muy bueno para la planta y en sí para nosotros en general, porque justo al hacer una fecundación cruzada va a haber diferente información genética, ¿no? Entonces también esto tiene valor nutrimental y en general es mucho más fuerte la especie. La siguiente, porfa. Bueno, pero en sí, ¿qué son los polinizadores, no? ¿O quiénes son los polinizadores? Bueno, son de manera general animales que se alimentan del néctar de las flores y durante las visitas que van haciendo estas a diferentes flores, justo tienen diferentes estructuras donde se queda esa pequeña partícula llamada polen, ya sea en las patas, en su pequeña estructura para poder alimentarse, en las plumas. Algunos llevan algunos saquitos donde pueden guardar el polen, ¿no? Este servicio ecológico que presentan justo es necesario para que más del 80% de las plantas con flores del mundo puedan reproducir las semillas y por lo tanto los frutos, ¿no? Entonces representan gran importancia los polinizadores a nivel mundial. La siguiente, por favor. Bueno, de manera general existen polinizadores diurnos y polinizadores nocturnos. Podemos encontrar también, por ejemplo, los insectos, mamíferos, algunos reptiles, algunas aves, y dependiendo cómo sea el tipo de polinización, de qué vector sea el que lleva este polen de una flor a otra, va a ser el nombre que recibe este tipo de polinización, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un pequeño escarabajo, que como les comentaba, no nada más las abejas son las polinizadoras principales, ¿no? Hay pequeños escarabajos como este y es una foto macro donde se puede ver pequeñas bolitas, que es el polen. La siguiente, por favor. También encontramos una especie muy importante que es el colibrí, justo se está alimentando del néctar de una planta llamada comúnmente como aretillo. Este es un polinizador muy importante también. La siguiente, por favor. Otra especie, como les comentaba, que es de gran importancia, pero no digamos que la más importante, es la apis mellifera. De hecho, esta abeja es una planta, es un insecto introducido, es una abeja europea, no es nativa. Entonces, por ejemplo, esta abeja de manera general es muy utilizada, ¿no? Justo para, con diferentes productores para obtener miel, polen, propóleo, jalea real y también destaca justo por este trabajo que ella hace, ¿no? Que es la polinización de los cultivos. Como les comentaba, algunas especies de polinizadores tienen diferentes estructuras para justo llevar el polen de una flor a otra. Este tipo de especie de abeja, de lápiz melífera, lo que tiene es que tiene un pequeño buche. Es como unos pequeños sacos que tienen en la garganta, justo para que ahí absorban todo el polen y lo van llevando de flor en flor. Y otra es que tienen, como se ve ahí, unos pequeños sacos, ¿no? Y también en sus patas y en los pelitos que se le ven ahí, se va pegando todo el polen. En Latinoamérica, de forma general, se tiene evidencia que las abejas nativas son mejores polinizadoras de los cultivos con los cuales coevolucionaron. Es decir, esto de coevolución es cuando va evolucionando un insecto o algún tipo de animal con algún tipo de planta, ¿no? Esto es muy importante porque al momento de haber coevolución van evolucionando a la par, donde alguna planta, por ejemplo, se va diferenciando por algunas estructuras y a la vez también cierto insecto, cierto animal se va evolucionando para poder llegar y poder coevolucionar, ¿no? Y se ha visto que
las abejas justo polinizan más a los tomates, a los chiles, a los pimientos, aguacates, calabazas. También se tienen diferentes estudios donde se observa que las abejas justo se dirigen un poquito más hacia especies de plantas que tienen colores como azules, morados, rojos, ¿no? Eso también es parte de la ecoevolución y que lo van a ver también con mi compañera Ángela, ¿no? Depende de las diferentes estructuras y cómo ha cambiado las estructuras de polinización tanto de las plantas como de los insectos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también podemos ver otra importante polinizadora, que es la hormiga. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una importante también, que es una abeja que se llama Deuglossini. Esta abeja también ha coevolucionado mucho con las orquídeas. Entonces es muy importante también cada polinizador porque está justo adaptado a diferentes estructuras de la planta. En este caso es una polinizadora de las orquídeas. Si no tuviéramos este tipo de insecto, se polinizarían muy poquitas orquídeas, ¿no? Porque justo este es el principal. La siguiente, por favor. También, como les comentaba, hay polinizadores nocturnos, tales como, la siguiente, por favor, tales como algunas polillas. Por ejemplo, esta polilla del género Esfíngira es muy buena. Naturalmente, a veces cuando las vemos, a veces a algunas personas les da como un poco de miedo porque están muy grandes, ¿no? Lo que tienen estas palomillas, así comúnmente llamadas, es muy bueno porque a diferencia de las abejas, lo que hacen las abejas es que polinizan solamente dentro de su entorno local, donde no se alejan tanto del nido de su enjambre, no se alejan tanto para estar protegidas. En cambio, este tipo de polillas sí se dispersan mucho más, ¿no? A diversas distancias más largas. Entonces, esto es mucho mejor que las abejas, ya que ellas sí se van a polinizar plantas que están más alejadas. Y esto hace una muy buena polinización por parte de ellas, solo que ellas son nocturnas. La siguiente, por favor. Otro polinizador que a veces también es temido por la falsa información o por justo lo que estamos pasando ahorita por los virus es el murciélago, ¿no? El murciélago es un mamífero volador, es un polinizador muy importante y sobre todo también muy importante para México, porque sin el murciélago no tendríamos pulque, no tendríamos tequila, ¿no? No tendríamos varias bebidas, no tendríamos ni el mezcal. Entonces es muy importante difundir el cuidado de los murciélagos también y justo de las plantas y del hábitat donde está, porque al momento de tener destrucción del hábitat o destruir justo las plantas donde él se alimenta, pues también es como una cadena, ¿no? También va a estar en peligro el murciélago. El murciélago también es muy importante como dispensador de semillas. Entonces lo que hace es que, como les comentaba en la clase pasada, si tenemos, entre más biodiversidad tengamos en un ecosistema, mucho mejor va a estar protegido también, ¿no? Va a haber mayor diversidad y va a estar más protegido también ante plagas y ante desastres. Por ejemplo, lo que hace el murciélago y otras aves es que al momento de alimentarse de algún tipo de fruto, y van volando a ciertas distancias, van defecando y van cayendo las semillas. Eso hace que puedan germinar, porque algunas semillas están especializadas justo a pasar por el tracto digestivo de algún animal para que puedan quitarle como esta pequeña capa que tiene la semilla y puedan germinar. Y también son muy importantes controladores de plagas. Pueden en una noche 2 toneladas de pequeños insectos, ¿no? Se pueden alimentar de pequeños mosquitos. Entonces también son muy controladores de plagas y muy importantes. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, hay unas relaciones específicas, que es donde la planta desarrolla los rasgos fenotípicos. ¿Qué quiero decir con rasgos fenotípicos? Bueno, es la expresión genética, ¿no? De todo lo que estamos por dentro y que no podemos ver, justo expresa los genes. Es como nosotros. Nuestros rasgos fenotípicos a lo mejor son que el cabello ondulado, el cabello lacio, de tez morena, de tez un poco más blanca, ¿no? Eso es los rasgos fenotípicos que se expresan del gen. Entonces la planta desarrolla justo a lo largo del tiempo rasgos fenotípicos útiles para incrementar la frecuencia de interacción con el polinizador más eficiente. Es decir, que dependiendo de la estructura que tenga el polinizador, ya sea insecto, mamífero, reptil, va a estar como adaptado a polinizar ciertas específicas plantas, ¿no? La siguiente, por favor.
Bueno, como les comentaba, Apis mellifera es una especie como muy querida, ¿no? Cuando ven a las abejas o hablan de polinizadores en sí, siempre recurrimos a imaginarnos a este tipo de insecto, ¿no? A lo que es la abeja, la Apis mellifera. Pero este tipo de insecto, de ave, digo, perdón, de insecto de abeja, es una especie europea, ¿no? Y a pesar de ser ampliamente utilizada en diferentes productos para miel, propóleo, cera, no es la mejor abeja para realizar la polinización de algunos cultivos, ¿no? Hay muchísimos más polinizadores que la abeja. Uno de estos polinizadores, por ejemplo, son las abejas llamadas cortadoras del género Megachile. Este tipo de abeja lo que tiene es que va a ayudar mucho a polinizar la alfalfa, ¿no? Para llegar a esta información se tuvieron que hacer diferentes estudios, entonces ya hay bastante información, siempre como les comento, revisar información veraz y se tiene bastante información acerca de cuáles son los cultivos que puede ayudar a este tipo de abejas, ¿no? Pero entonces, como les comento, no siempre el polinizador y el mejor polinizador va a ser la abeja, es dependiendo de las estructuras que tengan diferentes tipos de plantas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, esto que les comento, los diferentes estructuras, una muy importante es la Heliconia tortuosa, ¿no? Que es muy conocida así por los colores llamativos rojos. Lo que se utiliza más que nada es ornamental, siempre cuando la ofrecen, la dan en arreglos florales, ¿no? Porque se ve muy bonita. Justo si ven la estructura como la ven en pantalla, la flor, tiene una pequeña estructura como muy adaptada, ¿no? Hacia un pico de colibrí. Entonces, como ven en esta foto, el colibrí justo tiene el pico un poquito ondulado, bueno, curvilíneo, perdón, justo para que pueda entrar el pico hacia la estructura de la planta, ¿no? Y con esto pueda polinizar a la planta y crear justo las semillas, ¿no? Entonces, estas estructuras son muy importantes porque justo han coevolucionado a través de diferentes años. La siguiente, por favor. Bueno, pero nuestras acciones hasta ahorita, ¿no? Lo estamos viviendo justo con este virus. Nuestras acciones individuales y en general como sociedad, pues tienen repercusiones en los sistemas naturales, ¿no? Y como les comentaba, justo estamos viviendo esto con los virus, ¿no? Un virus que a lo mejor se encontraba naturalmente y no podía ser transmitido al humano, pero por las diferentes acciones que hemos tenido, también los virus van cambiando a través del tiempo y hemos nosotros ocasionado que vayan mutando y puedan ser transmisibles a los humanos, ¿no? Justo por esta cuestión de que llegamos a veces a otros ecosistemas o tratamos de diferente forma a los animales y pueden hacer que los virus muten y justo se transmitan a nosotros, cuando no debería de ser así naturalmente, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, uno de los problemas y de las amenazas más grandes que tiene eh, este tipo de polinizadores son la pérdida de hábitat por la agricultura y zonas habitacionales, ¿no? También es el uso de pesticidas en cultivos, jardines y áreas verdes. Se ha comprobado y se han hecho diferentes estudios científicos en el que se ven que tiene mayor daño los insectos, los polinizadores, justo por el uso de químicos, ¿no? Porque el momento de que está la planta con el químico está contaminada. Entonces llega el insecto y pues también lamentablemente le afecta mucho al insecto y llegan a morir. Otros también son los monocultivos, como les comentaba, si hacemos policultivos es mucho más, ¿no? Mucho más, mucho mejor y es mayor biodiversidad, ¿no? Entonces, entre mayor biodiversidad tengamos tanto en nuestros huertos, en campo y todo, siempre va a estar mucho mejor. También por el cambio climático, ¿no? Por el aumento de la temperatura, también la erosión, la desinformación también por el miedo a ciertos animales y las especies invasoras, ¿no? Y también la parte económica. Por ejemplo, me tocó trabajar, les cuento esto, sí, me tocó trabajar en la parte de energías renovables. Estuve trabajando algún tiempo, unos años en la parte de energía eólica con parques eólicos y pues varios compañeros justo van a trabajar para ver qué sitios son adecuados para poner este tipo de parques y cuáles no. Pero también el dueño del terreno, pues obviamente ve dinero ahí
Lo que hacía esta persona es que en su terreno, pues prácticamente no se podía construir un parque eólico porque era paso de la mariposa monarca, pero pues hay dinero de por medio. Entonces el campesino lo que hizo es que cada vez que se iban compañeros de la empresa donde estaba a revisar el sitio de estudio para poder ver si era viable poner este tipo de proyectos, lo que hacía el agricultor era fumigar, ¿no? Fumigaba toda la zona para que al momento de llegar a hacer los estudios en campo no se viera como presencia de mariposa monarca y se dijera que ahí no pasaba. Lo que hacía era fumigar, obviamente las mariposas morían, y el señor las enterraba y ahí no pasó nada, ¿no? Entonces, lamentablemente también a veces es como la cuestión económica y pues en esa parte pues a veces no se puede hacer muchas cosas porque están otros intereses de otros grandes corporativos de por medio, ¿no? Pero pues todas las acciones, tanto individuales como en colectivo, siempre van a hacer un cambio. Entonces, por eso siempre soy como muy reitero mucho esto, ¿no? De nuestros cambios, nuestras acciones también, aunque seamos individuales, podemos hacer mucho, ¿no? Bastante. La siguiente, por favor. Bueno, hay una crisis, ¿no? De polinizadores, ¿no? Que se le ha llamado comúnmente crisis de los polinizadores o crisis de la polinización. Y esto es también por todo lo que les he comentado, ¿no? Acerca de la deforestación, de que le quitan el hábitat de las especies, por esta deforestación pues ya no tienen los polinizadores de qué alimentarse, ya no hay flores, ya no hay plantas pues nativas, ¿no? Nativas quiere decir que están en esta zona, ¿no? Que crecen ahí, que son naturales, ¿no? De nuestra zona. Eh, entonces lo que hacen también es introducir nuevas especies para tener nuevas plantaciones, plantas que son invasivas y en vez de generar a lo mejor alguna ayuda para los polinizadores, pues ya no hay como una compatibilidad, ¿no? Con ellos. Entonces lo que siempre tenemos que hacer y lo mejor es uso de cultivos nativos que dependen de poblaciones de polinizadores nativos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, sigo con la abeja, justo porque es una especie muy mencionada en la parte de polinizadores. Normalmente los polinizadores son muy importantes para tener, obviamente, las semillas y los frutos, como les comento. A través del tiempo, pues se ha visto que ha disminuido este tipo de polinizadores. Entonces, ¿qué hace el agricultor? ¿Qué hacen los cultivos? Bueno, lo que se hace es que se rentan algunas colonias de polinizadores, ¿no? ¿Cómo? Pues las rentan la gente que se dedica a la apicultura, les rentan cajones donde tienen diferentes abejas. Entonces, lo que hacen es intercalar, ponen los cajones de las abejas cerca de sus cultivos. Esto es y las rentan, ¿no? Justo para que pueda polinizarse ese cultivo, porque como se ha visto que hay una disminución, pues ya no se empieza a crear el fruto, ya no se puede vender y pues afecta económicamente mucho, ¿no? Al, al agricultor. Eh, la siguiente, por favor. Aquí hay una foto de lo que les comento, ¿no? Hay cultivos y lo que hacen es poner cajones de algunas especies de apis mellifera. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Mm. Pero es muy importante, por ejemplo, nosotros también salvar a nuestras especies mexicanas, ¿no? Que también tienen que ver mucho con las especies nativas justo de plantas mexicanas. Entonces, una de estas, y a lo mejor no tan conocida o no se escucha tanto como esta apis mellifera, es la Scaptoptrigona mexicana. Esta es una especie de abeja sin aguijón y es muy querida en la parte norte también de Puebla y por estas zonas, ¿no? Sobre todo en la sierra. Bueno, su miel, yo he tenido la oportunidad de probar su miel y es totalmente diferente a la miel de lápiz melífera. No sé si ustedes la han probado o espero que tengan la posibilidad de probarla. Es muy rica, la verdad es que es completamente diferente el sabor de la miel que normalmente consumimos a esta miel. Sí es más elevado el costo, pero esta abeja es endémica y se encuentra sobre todo, como les comento, en la parte de Puebla, ¿no? Ay, se me olvidó el estado, digo el municipio, pero ahorita me acuerdo.
Esta miel es producida justo con técnicas ancestrales, ¿no? Y justo se quiere como rescatar a este tipo de abejas. Es una abeja sin aguijón y se ha demostrado científicamente que las especies nativas, como es esta abeja, es mucho mejor polinizadora que las abejas introducidas como lápiz melífera, que es europea, ¿no? Entonces tenemos que también, esto tiene que ser como un trabajo en conjunto, no tanto de academia como de empresas, como de la sociedad, ¿no? Y sobre todo compartir conocimiento justo para saber qué estamos haciendo mal, ¿no? Entre todos. Y bueno, esto indican que hay mayor porcentaje de polinización justo para el capulín, el café, la naranja, la pimienta. De hecho, esta abeja poliniza también a muchos, hay diferentes como variedades y lo que hace es también es muy específica y algunos poliniza solamente cítricos. Entonces el sabor de la miel es muy rico, la verdad, es como algo así, como un poquito ácida, pero está muy rica. Espero tengan luego la oportunidad de consumirla, ¿no? Y así también se apoya justo a esta abeja que no es tan reconocida como la abeja europea. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer para apoyar a estos polinizadores y también nosotros tener en nuestro huerto polinizadores? Bueno, lo que podemos hacer es justo plantar plantas atrayentes de polinizadores. Podemos hacerlo ya sea en parques, en nuestros jardines, si alguien tiene jardín, o en nuestros huertos, ¿no? No necesitamos grandes espacios. Como les comentaba la vez pasada, tengo un pequeño jardincito de polinizadores en unas macetas, ¿no? Chiquitas, negras de esas de plástico rectangulares y ahí tengo mirto, tengo lavanda, ¿no? Y justo es padre porque sí llegan bastantes colibríes, ¿no? Llegan en las tardes, en las mañanas colibríes o llegan varias abejas, ¿no? Y eso también se les ayuda porque al lado de mis plantas para polinizadores tengo chiles, ¿no? Y justo se dieron bastante chiles, ¿no? Eso también es porque hay una asociación que estoy haciendo, tanto las plantas de atrayentes de polinizadores para mis chiles, ¿no? Porque si quiero que llegue el polinizador a hacerme mi fruto, pues necesito plantas también que le ayuden a justo que llegue el polinizador. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué necesitamos en sí para hacer un jardín para polinizadores? Bueno, es muy sencillo. Tenemos que tener un lugar, el que sea, ¿no? Que nosotros vemos que le entra bastante luz. Sol directo también. ¿Dónde lo queremos realizar? Bueno, escoger el lugar. Si tenemos patio, pues qué mejor. Si no, un pequeño balcón o hasta un ventanal grande, ¿no? Tierra, agua, también incluir plantas, ¿no? Que son atrayentes de polinizadores y sobre todo nativas, si lo vamos a hacer en una zona más grande. Semillas de plantas también, o ya la planta más grande. Y pues simplemente materiales, pues una pala, regadera, nuestro humus, ¿no? Nuestro fertilizante natural o nuestra composta, ¿no? Para darle, pues, darle nutrientes a la tierra y puedan crecer bien las plantas. La siguiente, por favor. Bueno, por parte de gobierno, en Conavio se tienen diferentes listados de plantas que nosotros podemos sembrar, ¿no? Que le ayudan también a las especies endémicas. Y esto es bueno, también sembrar especies endémicas, justo porque como están adaptadas ya también a esta parte, como recordarán, latitud, altitud y todo esto es cambiante en diferentes países donde estemos. Entonces, el también utilizar este tipo de plantas les va a ayudar a los polinizadores endémicos y también les va a ayudar a que pues la planta va a crecer mucho mejor porque está adaptada, como no es digamos, un tulipán tal vez que esté cultivado en Canadá, no sé, y queremos, pues es de temporada aparte y cambia, ¿no? Entonces, por lo general, siempre va a ser bueno tener nuestro listado de plantas endémicas. Para eso ya, si tienen varios en red, ustedes pueden consultar o también aquí les pongo uno. Lo saqué de Conavio. Aquí está muy padre porque lo que te plantean es justo o sea, está la planta, te ponen el nombre científico y ahí sí ven, en el sol te indican, ¿no? Directo, si es parcial o si es pues, completo, ¿no? En la floración te indican si es todo el año, primavera, verano, otoño o invierno. El riego, cómo tiene que ser. Y abajo hay una indicación por un pequeño dibujo donde te indican qué tipo de polinizador es el que se acerca más a este tipo de planta. Entonces, si ustedes quieren acercar más abejas, o quieren acercar más a colibrís o a mariposas, etcétera,
pues pueden plantar lo que a ustedes también les guste más, ¿no? Pero también entre más sea rico de diferentes especies, pues mejor va a ser su jardín para polinizadores, ¿no? Por, la siguiente, por favor. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Que es el mismo listado. Por ejemplo, la ruda, ¿no? En la ruda te indica que es sol directo, que es una vez a la semana, ¿no? El riego es escaso. También te indican que la floración es en verano y en otoño y se acerca mucho más la mariposa, ¿no? No sé si han tenido rudas y las pequeñas florecitas, ¿no? Entonces están especializadas justo porque también se acercan más las mariposas. La siguiente, por favor. Aquí sigue el listado, ¿no? La bugambilia, la dalia, hay otras como más, a unas plantas más conocidas, ¿no? La salvia, el aretillo también, ¿no? Y ahorita que pues ya viene la época, cempasúchil. La siguiente, por favor. Y bueno, también es importante, ¿dónde vamos a plantar? Igual puede ser en una llanta, o sea, puede ser en material reutilizado. Y también lo importante es no nada más hacer, digamos, nuestro jardín o hacer alguna reforestación con algún grupo. Las intenciones son buenas, pero si se deja olvidado, no sirve. El chiste es hacerlo y darle un monitoreo, ¿no? Estarlo cuidando y manteniendo. Ver si no tiene plaga, podarlo, quitar malezas. eh, que lo vamos a ver justo más adelante, un manejo integrado de plagas, ¿no? Ver cómo utilizar algunos eh, pues líquidos o sólidos naturales sin usar químicos y simplemente es darle un monitoreo a nuestro jardín, ¿no? Que vamos a hacer o a nuestro huerto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay unas fotografías. Por ejemplo, aquí se plantó más lavanda. La siguiente. Aquí hay otro tipo de, esas las tomé de la red. Acá hay otro tipo de jardín. Este está enfocado como más a colibrís, ¿no? Justo ahí se ve que pintaron colibrís. Hay mirto y hay diferentes especies. La siguiente, por favor. Aquí también hay diferentes especies. Justo también lo enfocan un poquito más a otros colibríes y abajo vemos algunas suculentas. También las suculentas a veces son polinizadas por algunas moscas, ¿no? Por el olor tan... De repente, no sé si han olido algunas flores de suculentas o de cactus, huelen algo fuerte, como tienen olores como fétidos, eso lo generan justo para atraer a las moscas polinizadoras. La siguiente, por favor. Y bueno, acá hay otro jardín, ¿no? En dado caso que alguien tenga algo más grande, pues también pueden hacer, ahí como un pequeño ecosistema, ¿no? Entonces, son como diferentes ideas para que ustedes puedan hacer sus pequeños jardines, ¿no? Y pues, no sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de esto, ¿no? Bueno, Pues ay, que estuvo muy padre tu presentación. gracias. Y les quería decir, bueno, este año, yo quería hacer un jardín para polinizadores, ya tenía el permiso y todo. No sé si ustedes conozcan el parque que está ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, que se llama Jardín Ramón López Velarde, justo está saliendo del Metro Centro Médico. Mi intención era hacer un jardín para polinizadores en marzo justo y empezar con esta cosa. Bueno, como empezaba también la temporada de lluvias, pues nos iba a ayudar, ¿no? Pero lamentablemente por la situación de la pandemia ya no se pudo hacer. Si el próximo año se puede hacer, yo los estaré invitando también, ya sea que sea por aquí o por otro lado, pero los estaré invitando y pues ese es como en comunidad, ¿no? O sea, no es sin costo ni nada, yo iba a poner pues todas las plantas y el chiste es como tratar de trabajar todos juntos, ¿no? Hacer algo bueno, ¿no? Porque también mis compañeras por aparte hacen cosas pues muy padres. Denise es una compañera que me comentaba que también hizo un jardín para polinizadores en su colonia y así. Entonces es algo padre, ¿no? Que en conjunto todos podemos hacer, ¿no? Pequeñas acciones pues hacen grandes cambios, ¿no? Entonces pues podemos ir haciendo varios cambios y si todo esto mejora y el otro año se puede hacer, pues los invitaré, ya los contactaré e invitaré a todos para que podamos poner todos nuestro granito de arena, ¿no? Y hacer un jardín ahí ya más grande porque es un parque. Y pues sería todo de mi parte. No sé si
comentarios o dudas o algo. Y si no, pues nos veremos mañana. Bueno, pues entonces nos vemos mañana.